les estoy compartiendo un PDF, digo un Word. ¿Me confirman si se ve? Inclusive por el chat, no importa. Mientras me confirmen que se ve el PDF, está... Sí, profe, buenas tardes, Ámbar, Buenas se ve tardes. bien. Bueno, perfecto. La cosa es así. Como vamos a trabajar con división de polinomios, lo que vamos a hacer es aplicar propiedades de división y de potenciación, pero para la división. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar, fíjense que habla de dividir monomios. Es decir, que así como multiplicamos monomios y aplicamos la propiedad de la potencia, va a pasar lo mismo con la división. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, que en este caso a mí me pide hacer, ¿sí? Son tres ejemplos, ejemplo A, B y C, división de monomios, ¿sí? Me piden hacer 30 x a la cuarta dividido 15x. Cuando multiplicamos, lo que hicimos es asociar el número con el número y la letra con la letra. Entonces, ¿qué hacemos? Asociamos el 30 con el 15 y hacemos 30 dividido 15. Y asociamos la letra con la letra y hacemos x a la 4 dividido x. X a la 4 dividido x. Cuando resolvemos una división, simplemente dividimos. Recuerden que pueden usar la calculadora porque ya a esta altura lo importante son los procedimientos, más allá del cálculo aritmético. Y lo que se realiza es 30 dividido 15, que me da 2. Y cuando resolvemos una división, ¿sí? Tenemos que ver si las bases son iguales. Como las bases son iguales, tengo x a la 4 dividido x a la 1. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Recuerden que si yo tengo una multiplicación, los exponentes los sumo y hago 4 más 1, 5. Pero como tengo una división, hago 4 menos 1 y me da 3. Es decir, que el resultado de dividir el monomio 30x a la 4 dividido 15x me da 2x al cubo. ¿Por qué? Porque lo que hago es 30 dividido 15 es 2. Y x a la 4 dividido x es x a la 3. Porque lo que hago es la potencia 4 de la primera x menos la potencia 1 de la segunda x. 4 menos 1 es 3. Entonces, eso es dividir monomios. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también el signo. ¿Por qué? Porque fíjense, en el segundo ejemplo, me pide hacer menos 9x a la cuarta dividido 3x a la 2. Entonces, ¿qué división tengo que hacer? Menos 9 dividido 3. Y x a la 4 dividido x a la 2. Yo sé que 9 dividido 3 es 3. Pero también tengo que dividir el signo. La regla para dividir signos es la misma. El 9 vemos que es negativo. Y el 3, al no tener ningún signo adelante, se interpreta que es positivo. Entonces, al aplicar la regla de signos, hacemos menos dividido más y me da menos. Este menos que tenemos acá. Por eso me queda menos 3. Y lo mismo va a pasar con las x. Hago x a la 4 dividido x a la 2. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Al restarse me queda 4 menos 2 es igual a 2. Y el resultado final es menos 3x al cuadrado. Fíjense que acá simplemente lo que estoy haciendo es dividiendo monomios. Entender esta división de monomios me va a permitir dividir los polinomios, que es un poquito más complicado. Por último, el último ejemplo tiene una particularidad que hace que se elimine la x, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo en este caso
3x dividido 3x. Es decir, voy a dividir el 3 con el 3. 3 dividido 3 me da 1. Y x a la 1 dividido x a la 1 es x a la 0. ¿Por qué es x a la 0? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Fíjense que me da x a la 0 porque tengo que hacer la potencia 1 menos la potencia 1 me da 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que me va a quedar en realidad acá a mí es 1 por 1. Que 1 por 1 es 1. ¿Este 1 de dónde sale? Del primer 1 que tengo acá. Y lo voy a multiplicar por x a la 0. Y x a la 0 siempre vale 1. Y al hacer 1 por 1, me queda 1. Es decir, que 3x dividido 3x vale 1. Esto es importante más que nada para las divisiones que vienen después. ¿Sí? Entonces, esto de dividir monomios es una herramienta fundamental para lo que vamos a hacer después, ¿sí? Que vamos a dividir polinomios. Bueno, después hay un pequeño desarrollo de cómo dividir números comunes, pero que en realidad está agregado para que sepan de dónde sale el método para dividir polinomios. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que lo único que vamos a hacer de división real es dividir monomios. Porque toda la división de polinomios se basa en multiplicar, restar y cambiar de signo. Así que presten bastante atención a lo que viene ahora, que ahora sí vamos a dividir polinomios. Yo ya lo tengo todo resuelto, pero lo importante es que ustedes entiendan el procedimiento. Si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso, me dice, ¿sí? Pero ahora vamos a ver exactamente cómo dividimos acá. Repito, es difícil. Profe, Sí. ¿tenemos que copiar eso? No, porque yo después les voy a dar el PDF. Ah, bueno, dale. Lo importante es que ustedes, por eso yo tengo armado el Word, les explico Y el después usted nos manda. procedimiento para que después cuando ustedes lo lean por su cuenta sepan de dónde sale cada cosa. Ah, Por eso bueno. normalmente si estas clases por Zoom van a ser cortitas, porque es una explicación de lo que tienen que hacer después. ¿Sí? No, por copiar no se preocupen, sí copienlo después cuando yo les dé el PDF. Cuando termine la clase ahora, yo les voy a dar el PDF. Cosa de que mañana solo tengan que copiar la actividad. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahora sí, vayamos a esta parte, que es algo que lleva un tiempito. Quiero que observen lo siguiente. A mí me piden acá que divida 3x a la cuarta más 5x al cuadrado menos x cubo más 7, lo divida por x al cuadrado menos 3x más 2. Ya ahí más o menos se empezó a hacer un problema. Porque tengo este polinomio de grado 4 dividido este polinomio de grado 2. Primero, para empezar a dividir, como bien lo dice acá, al primer polinomio, que sería el dividendo, lo tengo que ordenar y completar. Cosas que ya vimos en clases anteriores. Recuerden que completar significa agregar las potencias que faltan. Pero antes de agregar las potencias que faltan, debo ordenarlo. ¿Qué era ordenar? Poner desde la potencia mayor hasta la potencia menor. En este caso, la potencia mayor es x a la cuarta, entonces fíjense que acá va primero, ¿sí? La potencia mayor. ¿Quién le sigue? La de grado 4, la de grado 3, entonces pongo menos x al cubo. ¿Cuál le sigue? La de grado 2, entonces pongo más 5x al cuadrado, y después le sigue la de grado 1. Pero en el polinomio original no está la de grado 1. Entonces, ¿cómo lo agrego? Sumándole un 0. Por eso agrego más 0x. ¿Ven? Entonces lo ordené y lo completé.
porque tengo la potencia de grado 4, de grado 3, de grado 2, de grado 1, y el término que está solo se interpreta que es la de grado 0. A ese polinomio lo voy a dividir por x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, fíjense que acá armo esto que ustedes hacen cuando dividen de forma manual, ¿sí? Esta rayita así, para agregar el divisor, ¿sí? Que es x cuadrado menos 3x más 2. Una vez que tengan eso, lo primero que vamos a hacer, acá están los pasos, son 3 pasos para cada división, ¿sí? Para cada parte de la división. ¿Qué es lo primero que hago? Agarro el primer término del dividendo y el primer término del divisor. Y los divido entre sí. Ese es el primer paso. Agarrar el primero con el primero y dividirlos entre ellos. Entonces noten que lo que tengo que hacer es 3x a la cuarta, que es este primero, dividido x a la 2, que es este primero que está acá. Como ya vimos, esto es simplemente una división de monomios, que es lo que se hizo al comienzo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir número con número y letra con letra. El primer monomio tiene un 3 y el segundo monomio tiene un 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 3 dividido 1. Recuerden que si un monomio no tiene nada adelante, se interpreta que es un 1 y que aparte es positivo. Entonces hago 3 dividido 1 y me da 3. X a la 4 dividido x a la 2 me queda x a la 2. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es restar las potencias. 4 menos 2 es igual a 2. Ese es el primer paso. Dividir el primer término con el primer término. Que en este caso me daría 3x al cuadrado. ¿Qué hago con ese 3x al cuadrado que encontré? Lo voy a poner abajo del divisor. O sea, esto formaría parte del cociente, o sea, el resultado de la división. Retomemos este primer paso. Agarro el primer término y lo divido por el primer término. Ese resultado que obtengo lo pongo abajo del divisor. Ese es el primer paso. Es simplemente hacer eso. Dividir el monomio. Ahora, el segundo paso dice que ese resultado que yo encontré, esperen que cambie de color acá para que se entienda, ese resultado que yo encontré lo voy a multiplicar. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por todo el divisor. Es decir, que lo que voy a hacer es una multiplicación de un monomio. Sí. No entendí la primera parte, porque me conecté tarde. Ah, está bien. ¿Para qué? Borro acá. ¿Viste el primer paso? Que vas a dividir este que está acá con este Sí. que está acá. Ese es el primer Sí. paso. ¿Cómo dividís? Dividiendo el número con el número y la x con la x. Es decir, lo que vos vas a hacer acá es lo siguiente. Mira, lo voy a completar acá con la forma. Vas a hacer 3 dividido 1 y por el otro lado vas a hacer x a la cuarta dividido x a la 2. Para resolver 3 dividido 1, haces 3 dividido 1. 3 dividido 1 es 3. Y para resolver x a la cuarta dividido x a la 2, por propiedades de las potencias, los exponentes se restan. Y en realidad, ¿por qué te da x a la 2? Porque vos haces este 4 de acá arriba menos este 2 de acá arriba. 4 menos 2 es igual a 2. ¿Se entendió más o menos? Sí, entendí más o menos. Bueno, Más o menos. entonces, ese término es el que vos pones acá abajo. Ahora, a ese término, en el segundo paso,
en el segundo paso, lo vas a multiplicar por todo esto que está acá arriba. Es decir, lo que vos haces es esto. Todo esto que te dio acá, por todo esto que tenés acá. Eso no es otra cosa que multiplicar un monomio por todo un polinomio. Por todo este polinomio. ¿Cómo se multiplicaba eso? Eso es algo que ya se hizo en las clases anteriores, en donde se aplica la propiedad distributiva. Por eso todo esto viene atado a lo anterior. Yo lo que voy a hacer es este de acá afuera por este que está acá, este de acá afuera por este que está acá, y este de acá afuera por este que está acá. Lo que se hizo en las clases anteriores. Cuando ustedes aplican esa propiedad distributiva, van a obtener todo este resultado. Ya a esta altura la propiedad distributiva más o menos tiene que salir, ¿sí? Entonces, el segundo paso es eso, aplicar una propiedad distributiva. ¿Entre quién? Entre el resultado de la división de monomios, que es este que está acá, y todo el divisor, que es esto que está acá. Cuando aplican esa propiedad distributiva les va a dar un resultado. Ese resultado es el resultado del segundo paso. Cuando tienen ese resultado, después de aplicar la propiedad distributiva, lo que van a hacer es el tercer paso. Que el tercer paso es cambiarle de signo a esto. Es decir, el 3x cuarta, al no tener nada delante, se interpreta que es positivo. Entonces, al cambiarle el signo, me queda menos 3x a la cuarta. Después tengo menos 9x a la 3. Como es negativo, al cambiarle el signo me queda más 9x a la 3. Y el más 6x cuadrado, al ser positivo, me queda menos 6x al cuadrado. Es decir, al resultado que obtuve en el segundo paso, en el tercer paso simplemente le cambio de signo. A todo. A todos los términos les voy a cambiar de signo. Y ese resultado que encontré, fíjense que está marcado en colores para que se entienda de dónde viene. A ese resultado que encontré, lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? Fíjense que lo pongo acá abajo. Al mismo resultado que encontré. ¿Para qué lo voy a poner ahí abajo? Para resolver ahora los términos que son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes pueden resolver. A ver. Ahí está. Que ustedes pueden resolver menos 3x a la cuarta con 3x a la cuarta, porque tienen la misma parte literal. El x al cubo más el 9x al cubo, porque tienen la misma parte literal. Y el más 5x al cuadrado con el menos 6x al cuadrado, porque tienen la misma parte literal. Lo resuelven así en forma vertical, porque es como quedó ordenado. Por eso yo ordeno el polinomio y le cambio el signo acá. Y le cambio el signo acá. Para que resolver sea más fácil. Es más, piénsenlo de la siguiente manera. ¿Cuánto es 3x al cuadrado, que nosotros sabemos que es positivo, 3x a la cuarta, menos 3x a la cuarta? Recuerden que lo que yo resuelvo solo es lo de adelante. Más 3 menos 3, ¿cuánto es? A ver si alguien se anima a responder. Hasta que 0. mi mamá 0. pague. Entonces, como es 0, en realidad lo que pasa es que esto que está acá se tacha con esto que está acá. Y directamente no está más. Eso es lo que a mí me indica que yo empecé a hacer bien la división. Porque el primer término que tengo se borra. Si yo no puedo borrar el primer término es porque algo mal estoy haciendo. Ya después todo lo demás se resuelve. Fíjense que acá tengo un 1 adelante y menos 1 más 9 es 8x al cubo. Recuerden que la parte literal se mantiene. Y más 5 menos 6 es menos 1.
todo lo demás baja igual, porque no tiene nada con quien resolver. ¿Sí? Entonces, tacho los primeros y resuelvo el número de adelante con el número de adelante. Menos 1 más 9 es 8 positivo. Más 5 menos 6 es menos 1. Y todo lo demás que no tiene con quién resolverse se baja igual como está. Lo que acabo de hacer es recién la primer parte de la división. Porque yo tengo que seguir dividiendo hasta que la potencia del primer término me quede más chica que la potencia del primer término. ¿Sí? Entonces, ¿puedo seguir dividiendo en este caso? ¿Se puede seguir dividiendo? A ver si alguien se anima a responder. Sí. Sí. ¿Por qué? La potencia está es 3 y la potencia del divisor es 2. Entonces puedo seguir dividiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por más que sea reaburrido y repetitivo, aplicar el mismo procedimiento. ¿Qué significa aplicar el mismo procedimiento? Paso 1, paso 2 y paso 3. Así que vamos a realizarlo de esa manera. Acá obviamente los pasos ya están un poco más resumidos porque la idea es que se entienda más o menos cómo se resuelve. Fíjense que yo ya taché los dos primeros y bajé todo este término. Entonces, el mismo procedimiento que hice para la primera parte lo voy a hacer para el resultado que obtengo acá. Es decir, voy a agarrar el primer término, que es 8x al cubo, y lo voy a dividir por el primer término, que es x al cuadrado. Entonces, fíjense que el primer paso que hago, 8x al cubo dividido x al cuadrado. Que como bien comentamos hace un momento, lo que tengo que asociar es el número con el número y la x con la x. Esta x que tiene adelante, un 1. Entonces, cuando yo divido, lo que hago es 8 dividido 1 y x a la 3 dividido x a la 2. 8 dividido 1 es 8 y x a la 2 dividido x a la 3 dividido x a la 2 es x a la 1. Recuerden que si nosotros tenemos x o x a la 1 es lo mismo. O sea, es decir, ¿puedo tener el x a la 1 así como está? Sí, lo puedo tener. Pero si solo dejo la x, también está bien. Entonces, recordemos otra vez esto. Agarro el de mayor potencia, lo divido por el de mayor potencia, división de monomios, y a ese resultado que obtengo, lo pongo acá abajo, con el signo, ¿no? Este al no tener nada adelante es un más, entonces acá me queda más 8. Ese es el primer paso. División de monomio con monomio y pongo el resultado acá abajo. Vamos al segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Agarrar ese 8x que yo encontré y multiplicarlo por todo el divisor, que como bien comenté hace un momento, es lo que se vio en la clase anterior, propiedad distributiva. Voy a multiplicar el monomio 8x por todo el polinomio x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Cómo se resolvía? Aplicando la propiedad distributiva. El de afuera por cada uno de los que está adentro. Repito, esto ya lo vimos en la clase anterior. Cuando resuelvo esa propiedad distributiva, que más o menos ustedes o la hacen paso por paso o la hacen de una, como más les guste, yo voy a obtener un resultado. Todo este resultado que está acá. Una vez que tengo ese resultado, hago el tercer paso. ¿Qué era hacer el tercer paso? Simplemente cambiar el signo. Entonces, si vemos bien esa parte, fíjense que acá, el 8x al cubo es positivo.
entonces en el tercer paso es negativo. El menos 24x al cuadrado es negativo, entonces en el tercer paso es positivo. Y lo mismo con el 16. Tengo más 16x, entonces en el tercer paso es negativo. ¿Qué hacía en el tercer paso con este resultado? Lo ponía abajo de la cuenta original. Es decir, me queda menos 8x al cubo más 24x cuadrado menos 16x. Y acá noten que pasa lo mismo. Al 8x lo elimino con el 8x al cubo. Al 8x al cubo lo elimino con el 8x al cubo. Porque como bien dijo el compañero hace un momento, si hago 8 menos 8 es igual a 0. Entonces se va. A ver, tengo una... Oh, me dice Jacqueline que no escucha. ¿Todos los demás se escuchan bien? Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno. Entonces después debe ser problema de conexión. Repito, yo después esta clase la voy a subir grabada. Por eso no quiero que sean tan extensas si ustedes la pueden ver. Lo importante de estar conectados en este momento es que ustedes me pueden preguntar. Me pueden decir, bueno, profe, paremos un ratito ahí y lo seguimos, ¿sí? Retomamos esta parte. Una vez que lo que obtuve en el paso 3 lo pongo acá abajo, resuelvo con la potencia que le corresponde. Es decir, otra vez lo mismo. El 8x al cubo solo lo puedo resolver con el menos 8x al cubo. Entonces se elimina. El menos x al cuadrado lo puedo resolver con el más 24x al cuadrado. Sabemos que acá adelante hay un 1. Y si nosotros hacemos la cuenta, menos 1 más 24, me queda 23x al cuadrado, que es positivo. Y lo mismo con el menos 0 o más 0, ¿sí? Vamos a poner un más ahí. Más 0 menos 16x sigue siendo menos 16x. Todo esto que no tiene con quién resolverse, se baja de una. Y ahí ya resolví la segunda división aplicando los 3 pasos. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Tengo esto que está acá. ¿Puedo seguir dividiendo? Repito, sé que es tedioso, pero después se van a dar cuenta que es todo igual. ¿Puedo seguir dividiendo esto con esto que está acá? Sí, no, más o menos. A ver. Sí, porque la potencia es la misma, ¿no? Exactamente, la potencia es la misma. Tengo potencia 2 y tengo potencia 2. Entonces se puede seguir resolviendo. Es más, va a ser la última división, porque cuando divido una vez más, me va a quedar al final una potencia 1. Y ya ahí sí, ya que no se puede. Entonces, como puedo seguir dividiendo, otra vez voy a aplicar los 3 pasos. Bueno, a ver, sigamos. Ahí está. Entonces, lo mismo, ¿no? Voy a seguir dividiendo. ¿Qué era lo que me había quedado a mí? ¿Qué era lo que me había quedado? 23x al cuadrado menos 16x más 7. Entonces voy a dividir esto que me quedó con esto que tengo acá. Aplicamos los 3 pasos. Divido el de mayor potencia, 23x al cuadrado, con x al cuadrado. Haciendo 23x al cuadrado dividido x al cuadrado, me queda 23. Por lo que comentamos al principio de la clase en la división de monomios. Acá yo voy a hacer 23 dividido 1, que me va a dar 23. Pero siempre que haga x a la 2 dividido x a la 2, eso directamente me va a dar 1. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen x a la 3 dividido x a la 3, todo eso vale 1. Si tienen x a la 5 dividido x a la 5, todo eso vale 1.
Por eso acá les quedaría 23 por 1, que no es otra cosa que 23. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento. Una vez que divido este monomio con este monomio y obtengo que vale 23, a ese 23 lo pongo abajo del divisor. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. ¿Qué hago ahora con ese 23 que encontré? Lo voy a multiplicar por todo esto que está acá arriba. ¿Cómo lo multiplico? Aplicando propiedad distributiva. Es decir, el número que está afuera lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que están acá adentro. Este por este y este por este. Aplicando propiedad distributiva, propiedad que ya trabajamos. ¿Sí? Por eso cuando empezamos todo esto dije, en la división se abarca todo lo que ya se trabajó anteriormente. Una vez que aplico la propiedad distributiva, obtengo todo este resultado, que es el resultado del paso 2. ¿Cuál era el paso 3? Cambiarle el signo. Entonces, el 23 es positivo, entonces acá queda negativo. El 69 es negativo, entonces acá queda positivo. Y el 46 es positivo, entonces acá queda negativo. Retomemos. Paso 2, aplico propiedad distributiva y obtengo un resultado. Paso 3, a ese resultado le cambio el signo. ¿Qué hago con eso que obtuve? Cambiándole el signo, lo pongo abajo de la división que estoy realizando. Y ahí me va a pasar otra vez lo mismo, porque me tiene que pasar lo mismo. El 23x al cuadrado se va a cancelar con el menos 23x al cuadrado. Se van. Si eso no pasa es porque algo mal hice en los 3 pasos. Y ahora resolvemos los términos con los términos que le corresponde. El menos 16 con el más 69x y el más 7 con el menos 46. Al resolver menos 16 más 69 me queda 53x. Recuerden que la suma y la resta de monomios solo se resuelve la suma y la resta de los coeficientes, o sea, de los números que tengo adelante. Menos 16 más 69 es 53. X, porque solo estoy restando. Y por último, más 7 menos 46 es menos 39. Profe, Sí, en el paso 1 simplificó las X. claro, porque vos fíjate que vos tenés x a la 2 dividido x a la 2. Siempre que vos dividas x que tengan la misma potencia acá arriba, se simplifican. Y eso te da 1. Ah, bueno. Entonces cuando haces 23 por 1 te queda 23. Siempre que las potencias sean la misma. Si vos tenés x a la 5 dividido x a la 2, eso no pasa. Ahí sí las restas directamente. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces. Gracias, profe. Ahora, ¿puedo seguir dividiendo? No, porque esto es x a la 1 y la potencia máxima de acá es x a la 2. Entonces, ya no se puede seguir dividiendo. Ahora se preguntarán, ¿cuál es la respuesta entonces a esta división? Es que, esperen que agarro lápiz, acá está. La solución a esta división a x a la cuarta menos x al cubo más 5x cuadrado más 0x más 7 dividido todo esto es esto que tengo acá abajo. Este es el resultado de la división. 3x a la 2 más 8x más 23. Esto que está acá, y ahora lo resalto más todavía, es la solución de la división.
Y teniendo en cuenta eso, esto que me quedó acá abajo, ¿qué sería de la división? Si esto es el resultado de la división, ¿qué sería esto que me quedó acá abajo? El resto, ¿sí? Entonces, cuando yo divido, voy a tener la solución, que se le llama cociente, y el resto. Pero normalmente yo simplemente lo que les voy a pedir es que resalten este resultado. Podríamos hacer un estudio un poco más extenso de esto, pero no tiene mucho sentido hacerlo, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan este procedimiento. Más o menos a grandes rasgos, ¿se entendió el procedimiento para resolver esta división? Más o menos, ¿no? Por mi parte, yo sí entendí. Perfecto. Entonces, abajo hay dos ejemplos resueltos más, simplemente para que vean que se resuelve de la misma manera, aplicando el paso 1, 2 y 3, el paso 1, 2 y 3. En el ejemplo 2 lo aplican 2 veces y en el ejemplo 3 también se aplica 2 veces. Pero para que se entienda esta idea, que el resultado final es esto que me queda acá abajo y lo que queda al final es el resto. Este es el resultado y este es el resto, ¿sí? El procedimiento es exactamente el mismo.